Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Con Todo Respeto, el programa de análisis y debate del Canal 44, aquí en la Universidad de Guadalajara. Le doy la bienvenida a mis compañeros. Diego, ¿cómo estás? David, muy buenas noches a todos en casa. Jonathan, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, feliz años a todos y pues ya listos para comenzar Con Todo Respeto. Pues arrancamos, solamente somos 3, pero le deseamos un muy feliz año y como siempre vamos a abrir con un tweet, un post internacional a propósito pues de la renuncia inesperada del primer ministro canadiense, y dice este tuit lo siguiente: el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció este lunes su dimisión en una rueda de prensa tras permanecer más de 9 años en el poder. Tengo la intención, dijo Trudeau, de dimitir como líder del partido y como primer ministro después de que el partido seleccione a su próximo líder mediante un proceso competitivo y riguroso a nivel nacional. Pues sí, Trudeau no aguantó las presiones, hay mucha grilla, ya hay un desgaste de gobierno, pasaron muchos años. Lo vimos envejecer a un joven primer ministro. El Golden Boy. El niño dorado, el Golden Boy, que finalmente pues terminó teniendo que renunciar al momento de que llega Trump al poder. Diego. Yo le diría que, de hecho, el problema viene antes, no es Trump, no es la llegada de Trump, sino desde antes, ya digamos, más o menos desde finales de noviembre, pierde la confianza de su partido. O sea, fue un problema primero interno en el partido y una caída bestial en su popularidad como primer ministro de Canadá, ¿no? Con lo cual, en realidad, lo que no se sabía era cuándo iba a renunciar. Y por eso primero renuncia al partido, ¿no? Hay que recordar que Canadá es una democracia parlamentaria, ¿no? Entonces, tiene que ser el nuevo líder de la bancada liberal quien va a asumir ahora mientras llama a elecciones, ¿no? O sea, tendrá que haber elecciones, si no me equivoco, a fin de año, ¿no? Sí. No van a adelantarlas, ya están en el calendario las elecciones, y lo que se ve es que los conservadores van a arrasar. En este momento tienen 25 puntos de ventaja los conservadores sobre los liberales en Canadá. Se acaba una era, termina una era. Y si a México se le complica el tener si ganan los conservadores, como está previsto, 2 polos tan conservadores en sus socios comerciales, ¿no? Así es, Jonathan, ¿tú cómo ves la perspectiva del otro socio? Fíjate que con esta figura de Trudeau, a mí me parece que, como dice Diego, colgarle el muertito a Trump me parece que es un exceso. Digamos, se ha aprovechado y se ha burlado de una manera muy irónica del gran gobernador, dice, de la provincia de Canadá, ¿no? Quiere anexar a Canadá, pero me parece que también hay otro aspecto estructural. Hablaba Diego del político, la desconfianza y la falta y la pérdida de popularidad. Está de fondo estos reclamos que le hace la sociedad canadiense, ¿no? Que tiene que ver mucho con vivienda, con inflación y con una economía que no ha dejado satisfechos a los canadienses el desempeño. Y a mí me parece que eso es un golpe fuerte también para las democracias, sobre todo con los grupos políticos digamos, del lado más liberal, ¿no? Es decir, me parece que el conservadurismo, a partir de esto, si Trudeau, el niño dorado, no pudo, ¿no? Después de que era popular, era inteligente, era simpático, tenía una visión de gobierno innovadora, si no pudo, me parece que entonces la puerta de salida a esa alternativa fallida, pues es el conservadurismo y la ultraderecha, ¿no? Nadie es simpático después de 10 años de gobernar, ¿eh? Bueno, es muy complicado después de 10 años mantener popularidad, pero sí también, claramente, digamos, hay, por lo menos en el hemisferio norte, un regreso a la derecha muy fuerte. Claro. Yo agregaría otro aspecto del sistema político canadiense, además de que es un régimen parlamentario, lo cual justamente provoca este tipo de caídas anticipadas y de dobles liderazgos y demás, que es el federalismo canadiense. Los gobernadores y gobernadoras tienen mucha fuerza, mucho peso. Y desde ahí también vino el desgaste, porque las gobernadoras de las provincias como Ontario y Quebec y la Columbia Británica, pues les serrucharon el piso, cosa que quizá no entendamos también en México o en el México actual, donde los gobernadores son muy sumisos, pero allá no solo tienes al contrapeso del Parlamento, sino de las provincias. Y la burla, por supuesto, de Trump. Ciertamente Trump fue un catalizador de la caída de Trump, que venía muy desgastado, y sí, lo ves en indicadores
y no fue una era, fue una forma de gobierno, pero con muy pobres resultados. La pregunta que hacen algunos analistas es más bien la contraria. ¿Cómo fue que duró tanto Trudeau en el cargo A ver, la si dio tan reelección a pocos los 5 resultados, ¿no? años, digamos, yo creo que todavía en ese momento tenía una enorme popularidad, ¿no? Es decir, hay que ubicarnos, hace 5 años fue reelecto como primer ministro y lo hizo con mucha fuerza todavía, ¿no? De hecho, esto que mencionas de su gobierno, David, yo me lo imagino como uno de estos juegos de Jenga, ¿no? Donde ya quedan los últimos palitos sostenidos así muy débilmente. Y uno de los que tumbó claves Trump fue la renuncia justamente de su encargada de finanzas, ¿no? Que no recuerdo su nombre, pero es como la persona de confianza de Trudeau, y el argumento que ella da es que hay no solamente diferencias en la política económica del país, sino en la manera de afrontar la amenaza de Trump con respecto al 25% de aranceles. Entonces, me parece que ya era un gobierno ya erosionado, que Trump ya nada más llega a hacerle así, a soplarle para que caiga, ¿no? Claro. Pues sí, efectivamente se nos va Trudeau. A ver quién llega, seguramente será un duro. Bueno, vamos a este segundo tweet, a este segundo post, también internacional, sobre el presidente entrante de los Estados Unidos. Dice Greg Price, reportero: ¿puedes asegurarle al mundo que mientras tratas de obtener el control de Groenlandia y el Canal de Panamá, no usarás la coerción militar o económica? Trump, no. Es justo a propósito de esta serie de provocaciones que ha hecho el presidente electo de Estados Unidos para todo el mundo, tiene para todos los países. Es impresionante cómo marca la agenda mundial, y aunque muchos de ellos son bluff, o son provocaciones, o son bravaterías, bravuconadas, perdón, en realidad, pues sí genera debates importantes en los países. El día de hoy justo nos amanecimos con esta idea de que le quiere cambiar el nombre al Golfo de México al Golfo de América, ¿no? Y vamos a ver. Fue una rueda de prensa donde tuvo para todos, ¿no? Pero yo creo que el error que podemos cometer es pensar que son bravuconadas solamente. Yo creo que Trump sí tiene esta idea de esta generación de estadounidenses, de este grupo de pensamiento de los conservadores estadounidenses, de que Estados Unidos está llamado a liderar el mundo y que hay que hacer lo que hay que hacer para mantener el liderazgo en el mundo. Y entonces por eso va por Groenlandia, ¿no? Que es el acceso al Polo Norte, ¿no? Y a un sistema geopolítico muy importante. El Canal de Panamá, el regreso al control del Canal de Panamá, que hay que recordar que en el 2000 se regresa tras el Tratado Torrijos-Carter en el 78, ¿no? Que cuando ya empezaba aquello a hacer crisis, Carter dice, no, vamos haciendo un plan de entrega, y en el 2000 entregan el Canal de Panamá. Y también tuvo para México, dijo que México estaba gobernado por criminales y que en 2 minutos podía tumbar a la presidenta, ¿no? Sí. O sea, está llegando, abriendo frentes para decir, aquí mando yo, ¿no? O sea, digamos, en el juego de Risk llegó a pegarle a la mesa y a tumbar las fichas, ¿no? Claro, sí. Cambiando reglas del juego, ¿no, Jonathan? Sí, y sobre todo, decía Diego, Trump, que está gobernado por los cárteles, ¿no? Que son los cárteles los que deciden aquí en México. Bueno, a lo mejor le puedes debatir, podrías decirle, señor Trump, nada más en algunas partes, no en todo México, ¿verdad? Pero a mí me parece que aquí la incertidumbre que genera es, una vez que ya tuvo la experiencia con un mandato, una vez que ya sabe cómo se mueven los hilos, ¿no? Que sabe hasta dónde puede llevar o estirar la liga, es decir, si la visión de un Trump en este nuevo mandato va a ser todavía más radical, porque hay que aceptar que hubo mucho de bluff en su primer mandato, ¿no? Y hoy parece que ha dado síntomas o signos de que llega con una visión no solamente ya en el dicho, sino también en el hecho de hacer cosas que pudieran sí trastocar un poco el orden global y sobre todo afectar a socios comerciales como pues México y Canadá, ¿no? La pregunta es si no habrá frentes de guerra, digamos, ¿no? O sea, claro. que el administrador o el propietario, no sé cómo es, porque del territorio de Groenlandia, porque es un territorio de Dinamarca, ¿no? Si Trump se va contra Dinamarca, ¿qué va a hacer la Unión Europea?
Yo Claro. creo que la Unión Europea no se va a alinear con la Dinamarca, yo creo que se va a dividir. Y yo creo que parte también de lo que va a provocar es eso, ¿no? Si se va contra el canal de Panamá, No, bueno. va a dividir a América Latina, ¿no? Sí, porque seguramente Milei Milei se va estaría ya, diciendo se sí. va a alinear con él Y Maduro. algunos otros, Claro. ¿no? Sí, se va contra Maduro. Ahora Maduro toma posesión el viernes, ¿no? En medio de una crisis espantosa porque Biden acaba de reconocer a González. Claro. En fin, yo creo que estamos en un momento donde sí huele a un cambio de la geopolítica Y mundial. creo que aplica esta frase, ¿no? De nada más peligroso que un imperio agonizante, ¿no? Que Claro. Y un loco en la Casa dando Blanca, coletazos en la, Pero con un loco en la Casa Blanca, paradójicamente, ¿no? Trump tiene mejores condiciones que Biden y que otros líderes mundiales para incidir en la pacificación de los conflictos hoy existentes, sobre todo en el de Ucrania. Creo que lo que va a plantear Trump será ya la partición del territorio, reconociéndole a Rusia una cierta ocupación, y probablemente sea, paradójicamente, a pesar de estas arrebatos y agresiones, quizá sea el que pacifique al menos ese conflicto. El de Medio Oriente quizá es más complejo. ¿A cambio de pero qué? A cambio de que China invada Taiwán y Estados Unidos pueda reclamar Panamá o Groenlandia. Es decir, creo que va a ser un mundo se puede repartir tripolar, el mundo. Vienen turbulencias. Tripolar, ¿ok? Sí, Sí, China, Rusia y Estados Unidos. Claro, si las cuentas de Trump le conviene anexarse Groenlandia, Panamá y algunas otras cosas, a cambio de que Taiwán se lo quede China, en una de esas pues le Lo conviene. va a entregar. Sí, claro, eso, sí. Y divide el mundo y pues sí. Claro. Muy bien, pues eso es el panorama internacional para el 2025, muy, muy complicado. Apenas esto comienza, Trump asume la presidencia el 20 de enero y seguramente hablaremos mucho sobre su presidencia en este programa. Así que no le cambie, volvemos, seguimos Con Todo Respeto. Mexicana de Aviación, la aerolínea estatal mexicana, ha anunciado el cierre de 8 de sus 17 rutas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a partir del 6 de enero de 2025. Los destinos afectados incluyen Acapulco, Campeche, Guadalajara, Ixtapa, Nuevo Laredo, Puerto Vallarta, Uruapan y Villahermosa. La presidenta Claudia Sheinbaum ha indicado que esta medida forma parte de una revisión de su plan estratégico para 2025 y ha asegurado que Mexicana continuará operando como la empresa del pueblo de México. Comenzó volando bajo Mexicana 2025, rompe el acuerdo con lo que era la aerolínea TAR, que era quien le estaba en este momento arrendando los aviones. Se queda solo con 3 aviones, de los cuales uno está en reparación, es decir, está operando con 2 aviones Mexicana de Aviación, a la espera que le entreguen los que mandó hacer a la empresa brasileña Embraer. La gran pregunta sigue siendo, ¿qué sentido tiene una aerolínea del Estado que conecta a la Ciudad de México, la ciudad más conectada del país, y que le quita conectividad a esas pequeñas ciudades como Uruapan, Campeche, que podrían ser las que podrían tener sentido que el gobierno intervenga en su conexión? La gran pregunta es, ¿Mexicana será un hoyo de las finanzas públicas o si en algún momento llegará a tener algún sentido social, David? Yo creo que es un hoyo negro y seguirá siéndolo. Creo que esa fue una obstinación del expresidente López Obrador, que quería rescatar a una empresa cuyo sindicato era importante, que era emblemática para el Estado mexicano, y además con muchos errores se le entregó a los militares, no a un grupo empresarial que supiera de aeronáutica. El acuerdo inicial de comprar aviones y demás nunca fue transparente. El tema yo creo que fue mucho más una apuesta para apuntalar el aeropuerto Felipe Ángeles, obligando a que si rescataba esta aerolínea pudiera volar desde ahí,
que realmente otra cosa. Y todo falló. La verdad es que cancelar la mitad de los vuelos de la aerolínea que está en quiebra técnica, que no se ve cuál sea su sentido económico, social, de ninguna índole, me parece que es un fracaso absoluto que tristemente la presidenta Sheinbaum no reconoce. Las declaraciones que hace en el sentido de que van a revisar, que es la aerolínea del pueblo, que hay que darle oportunidad, que es importante, me parece que justamente apunta a que ese hoyo financiero va a ser mucho más profundo y mucho más costoso para todos los mexicanos. Sí, a ver, es un tema no solo de que no es estratégica, no tiene ningún sentido que el ejército opere una línea aérea, sino sobre todo de para qué queremos una línea aérea del Estado y manejada por el ejército. Pues fíjate que originalmente creo que ese es el problema de la aerolínea, porque originalmente pues tenía este sentido popular, ¿no? De hecho hubo mucha emoción cuando lanzan los primeros vuelos y empiezas a buscar cuánto costaba el vuelo por esta aerolínea del Estado, y el principio con el cual surge es, va a haber vuelos accesibles, no tiene que ser tan caro, pero en realidad eso nunca ocurrió, ¿no? Es decir, ¿cómo lanzas una aerolínea competitiva con los mismos precios o incluso precios por encima de lo que estaban dando las otras aerolíneas comerciales, ¿no? De ahí la entrada a la visión, digamos, pues no tiene un sustento para que pueda prosperar, ¿no? Que volaban a Guadalajara era una fantasía. Claro. Había 2 vuelos, uno el jueves y otro el domingo. Sí, claro, ¿no? claro. ¿No? Tampoco había muchas opciones, es decir, pero yo insisto, este sentido popular inicial con el que la lanzan, pues me parece que no se cumple y es una de las razones por las cuales, pues prácticamente a mí me parece que va a ser pues un boquete en las finanzas del Estado, ¿no? Y lo que tú comentabas, Diego, que me parece muy interesante, que lo deberías de compartir sobre el origen de la pelea del sindicato, ¿no? Y cómo eso es un factor para que decida el presidente. El vínculo que tiene el padre de la hoy presidenta de Morena y entonces secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, su padre era el abogado, o es el abogado del sindicato de Mexicana. Cuando estaban en huelga, ¿no? Cuando estaban en huelga, y entonces lo que hace es rescatar al sindicato en este acuerdo, si el gobierno compra la empresa y con eso logran tener dinero para el sindicato. Seguramente el abogado habrá llevado alguna pequeña comisión en este negocito, pero más allá de eso, también el gran tema es, estamos frente a un Estado que quiere regresar a manejar empresas. Hoy se anuncia también la creación de una empresa para autos eléctricos, ¿no? Así es. Que más allá, si tenga sentido o no, tener pequeños autos de barrio o autos de reparto para la última milla, ¿tiene sentido que el Estado mexicano invierta en eso? Por supuesto que no. Es decir, lo que podría justificar la intervención del Estado en la economía, en la propiedad de ciertas empresas, tendría que ser por razones de seguridad, por razones estratégicas, por razones prioritarias claramente identificadas y reconocidas. Pero pues ninguno ni la aerolínea, ni los autos eléctricos, ni otras cosas el Estado tendría que estar interviniendo. Sobre todo porque no solo cuesta mucho, sino que hay otras prioridades no atendidas. Entonces, no hay una justificación clara para esto. Creo que son como ocurrencias, igual que lo de la cuestión espacial esta de ir al espacio en un momento de desarrollo muy apenas embrionario. Pensar en algo así me parece que está un poco fuera del alcance y de las prioridades, ¿no? Da la impresión de que el modelo que tiene en la cabeza el gobierno de Claudia Sheinbaum es el modelo chino, ¿no? De esas empresas mixtas, ¿no? Donde el gobierno tiene control y lo que hace es ir desarrollando tecnología. Lo que pasa es que me parece que esto, digamos, China lo hizo a lo largo de 50 años. La apertura china empieza en el 78 con esta visión de decir, vamos a traer inversión extranjera, vamos a hacer zonas económicas especiales para ir primero maquilando y desarrollando tecnología a partir del aprendizaje. O incluso aquí, no se ve que hay una política, nada más son ganas de imitar las empresas. Claro, o el caso coreano, que es más o menos el mismo, pero desde un régimen menos, digamos, vertical, menos autoritario. Justamente muchas de esas empresas exitosas coreanas fueron inversión inicial del Estado, con recursos públicos. Pero no se ve que sea el caso acá. Aquí lo de Mexicana más bien tiene que ver con apuntalar, insisto,
una decisión presidencial que fue cancelar el aeropuerto de Texcoco, construir el aeropuerto Felipe Ángeles y dotarlo de una aerolínea que pudiera justificar esa enorme inversión y ese enorme costo de la cancelación. Es decir, al momento en que ninguna otra línea aérea quería irse al Felipe Ángeles, que les estaba presionando para irse y que no lo lograba, pues rescató Mexicana para mandarla ahí. No más que ahora se cae Mexicana junto con el aeropuerto. Claro. Bueno, el aeropuerto terminó siendo un aeropuerto de carga, como parece que será también un poco el destino del Tren Maya, convertirse en un aeropuerto de carga. La siguiente pregunta es, ¿qué carga? ¿No? Es decir, va a ser un tren de carga sobre las vías del Tren Maya, pero no hay un solo puerto importante en la península de Yucatán, ¿no? Entonces parece, bueno, un círculo verdaderamente vicioso. Quizá en unos años veremos el verdadero impacto de estas políticas. De estas grandes obras, ¿no? De estas grandes obras, ¿no? En el abandono, muy probablemente. No, en el abandono. Digo, yo, a ver, ojalá se desarrolle un puerto importante, pero no hay. Pero no ¿cuánto se tiempo ve. toma? O sea, Además, una barbaridad el Tren Maya, lo que costó, ¿no? Pero pues ya va en 500,000 millones. Es ¿no? una locura Y no está terminado, ¿no? Sí. Y el costo ecológico. Y Dos Bocas, la refinería, pues también costó 3 veces el presupuesto inicial y es momento que todavía no refina prácticamente nada, ¿no? Es decir, para cuando amortice la inversión, quizás sea una década, quién sabe. O sea, en realidad, si lo piensas en términos de costo-beneficio, las obras presidenciales no fueron redituables, no fueron buenas inversiones, fueron mucho más caprichos emblemáticos de un régimen, de un sexenio que son muy, digamos, identificables. Son como insignias, obras insignia, que marcaron un sexenio y que independientemente de que la gente los use o no, se sabe que López Obrador hizo un Tren Maya, una refinería Olmeca, un aeropuerto Felipe Ángeles, y eso queda en el imaginario colectivo como que hizo algo el presidente. La pregunta es si Claudio Sheinbaum los va a poder mantener, y en ese sentido, sí, políticamente no tendrá una gran afectación. Digamos que el Tren Maya tenga problemas, que Dos Bocas siga sin refinar. Ahora hablan que a lo mejor en el 27 estará ya operando 26. Al 100% de su capacidad, ¿no? O sea, pero por lo pronto no está generando gasolina, que eso no impacta en el precio de la gasolina, que ahorita vamos a verlo en el cartón de Cucho, por cierto, ¿no? En fin, creo que a Claudia Sheinbaum se le está pesando la herencia del Obrador. Pero es mucho más, hay más incentivos para justificar y sostener las obras del expresidente López Obrador que al contrario, criticarlas, cancelarlas o revisarlas, porque toda su narrativa de gobierno está soportada sobre la idea de que es la línea del pueblo, es la aerolínea de la gente. Hasta que se acabe el dinero. Así es. Hasta que dure. Bueno, vamos a ver el resbalón. Justamente es un cartón de Cucho que sintetiza muy bien todo esto de lo que hemos venido platicando en este segmento. Vea, el resbalón. Y bueno, ese dice, ya no me alcanza para la gasolina, dice, pare de sufrir, aquí está su Tesla para el bienestar, los autos eléctricos que está proponiendo Claudia Sheinbaum, el precio de la gasolina, que por cierto se volvió también ya un tema muy delicado, Jonathan. Claro, pero en realidad los aumentos de la gasolina están en los rangos inflacionarios, ¿no? Es decir, no es que haya un gasolinazo, en realidad todos los años aumenta y eso Con una pequeña diferencia, en el resto del mundo bajó, porque bajó el petróleo, bueno, ¿no? Claro. Y lo que hay ahorita es un IEPS altísimo. Altísimo, que el está IEPS atómico, subsidiando. ¿no? Que está subsidiando justamente todas estas cosas. Claro, yo lo que creo es que el tema de la gasolina me parece que debería de tener un costo alto por el tema de la contaminación y demás, pero se ha vuelto un insumo de la canasta básica de la clase media importantísimo y hay un malestar social con el tema de las gasolinas, hay un debate importante y me parece que en este caso sí está perdiendo la narrativa el gobierno, porque no hay manera de no darse cuenta de que la gasolina pues sube y sube un poquito más de la inflación. A ver, la gasolina en la cuenca del Golfo de México, próximamente de América, en la cuenca del Golfo en Estados Unidos, es decir, Nueva Orleans, Texas, que es la referencia, está a 16 pesos. Aquí está 23. La verde. 25, 26, ¿no? Son 10 pesos de diferencia. Eso es impuesto todo. Medio dólar por litro. Claro. Es bastante. Que no es poco. Vamos a un corte. No le cambie. Regresamos.
El paquetazo 3x1, implementado por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha generado diversas reacciones entre los ciudadanos. Este programa permite, por un pago único de 900 pesos, acceder al refrendo anual, la sustitución de placas y la verificación vehicular gratuita. Usuarios han reportado saturación en el sistema de citas y largas filas en las recaudadoras, lo que dificulta el proceso. Además, ciertos sectores señalan que la medida podría tener fines recaudatorios más que ambientales. Efectivamente, la implementación de una política pública siempre puede dar resultados distintos a los esperados o los deseables, y ese es el caso del paquetazo, que efectivamente pues tiene distintas dificultades a la hora de su puesta en operación. El pago en las recaudadoras, la verificación en los centros de verificación, las sanciones que puedan sucederse a un vehículo que no logre pasar la verificación, la sustitución de las placas, las multas que anunciaron también que no aparecía en el video, pero que van a empezar a multar si la placa no es perfectamente visible. Es decir, son muchos temas en un solo propósito, en un solo programa. A mí me parece interesante el planteamiento. Claramente no es recaudatorio porque tiene un subsidio tremendo a los propietarios de los vehículos particulares, y más bien habría que ver si eso no va a incentivar más el uso del automóvil respecto del uso del transporte público, porque finalmente 900 pesos por todo ese paquete, pues claramente es barato en términos relativos si lo comparamos con lo que cuesta en otras ciudades, en otros lugares del país, y sobre todo porque es un 3x1, Diego. Sí, a ver, hay como una gran contradicción entre lo que ha sido el discurso del gobierno de Emilio González Márquez para acá de desincentivar el uso del automóvil, pero las políticas públicas han ido completamente a la inversa. El gobierno de Emilio González Márquez quita el impuesto a la tenencia vehicular, un impuesto que se crea para subsidiar la Olimpiada, ¿no? Y sin embargo se queda. Con el gobierno de Calderón reconoce la ilegalidad de ese impuesto y dice cada estado decida qué quiere hacer con él, y entre los estados que lo quitan es Jalisco, que se perdió una recaudación importante y a un impuesto a el uso y tenencia del automóvil. Luego, ahora lo que hace Lemus es que ya se había quedado solo el refrendo, ¿no? Sí, ya no había un impuesto de tenencia, pero había un pago por refrendo anual. Al poner en el paquete la verificación, el refrendo y el canje de placas, pareciera como que si todo fuera más barato, ¿no? Es decir, y en realidad lo que está haciendo es aniquilar el fondo verde, es decir, el pago que se hace la verificación es solo para el pago a la empresa, ¿no? La parte que había como de gap por la verificación que si hubiera el fondo verde queda aniquilado, desaparece el fondo verde, y el canje de placas, que antes era una forma también de recaudación, ahora también nada más se cobra lo que cobra el que hace las placas. Es decir, me parece que no hay recaudación. Yo no creo que sea recaudatoria la medida porque es muy mala recaudación, y sin embargo no está generando la satisfacción que debería ninguno de los programas. Pues sí, por la, digamos, preocupación política electoral. Jonathan. Sí, fíjate que yo creo que, digamos, un poco viéndolo desde el punto de vista de los ciudadanos que han ido en estos primeros días a pagar o que han intentado hacer la cita de verificación y todo, digamos, muy puntuales, todavía ayer o antier te cobraban los 500 pesos cuando querías hacer la cita para verificar. Apenas hoy lanzaron una página ya en donde puedes tú tener información del paquetazo y hacer como el pago del refrendo y que en línea ya te manden el cupón para poder hacer la verificación. Creo que parte de todo este problema, digamos, logístico u operativo para aplicar el programa tuvo que ver también con los retrasos en la confirmación del triunfo de Pablo Lemus, ¿no? Y que los agarró prácticamente con los dedos de la mano en la puerta porque no alcanzaron, digamos, a planear bien, digamos, toda la cuestión logística. Ahora, eso, digamos, como en cuestión de forma y que pues tendrán los ciudadanos que resignarse, y en el proceso de adaptación y de más o menos de ajustes de todas las fallas que hay, pues bueno, tardará yo creo que todavía unas semanas. Por otro lado, creo que la gran digamos,
discusión o lo que yo critico es de este programa es esta idea de gratuito, ¿no? Es decir, muy entre comillas, porque como bien han señalado, es dinero que sí se está pagando, es recurso de los contribuyentes, nada más que no sale directamente de tu bolsillo. Para la verificación se están subsidiando, hay un subsidio de 900 millones de pesos y como bien dicen, pues es un subsidio para los autos, para finalmente el automovilista, digamos, son diferentes niveles, pero quien tiene un auto no está en lo más abajo de la base de la pirámide, ¿no? Es decir, es un grupo con ciertos privilegios que, como bien dices, pues deberíamos, si queremos desincentivar el uso del auto, pues ponerle impuestos, digo, aunque es impopular, pero no lo van a hacer los políticos porque justamente pierden elecciones por medidas como estas, ¿no? De las medidas que se han implementado en todo el mundo para desincentivar el uso del automóvil. Desincentivar, no hay otra palabra que... Es el negativo, ¿verdad? Sí, pero para castigar el uso del automóvil, ándale, eso, ¿no? me gusta más. Es el costo del estacionamiento, ¿no? Claro. En Nueva York cuesta $25 la hora en las zonas caras, ¿no? Y si quieres irte en coche, llégale, carnal, Esa es buena ¿no? idea, Vas a pagar $25 la hora y tan, ¿no? Acaban de implementar también en Manhattan, ¿no? Si tú entras en Manhattan, tienes que pagar un toll. Fíjate que por circular en Manhattan. Esto se hace, o sea, esas son las verdaderas medidas para castigar el uso del automóvil, ¿no? Y quitarle tráfico a la ciudad. Aquí, mientras sigamos con este rollo de que se juega a castigar el uso, pero en realidad no lo haces, porque sabes que tu sistema de transporte público no puede mover a las personas que viven en las zonas lejanas porque no hay estacionamientos para dejar tu automóvil y poder usar transporte masivo, ¿no? Mientras eso no exista, todo lo demás me parece que rollo. Hay una cuestión que me parece fundamental, independientemente de cómo abordemos y qué perspectiva tomemos, yo creo que ahí se olvida un poco el tema de la progresividad, porque no es lo mismo un auto de lujo que un auto utilitario con el que se gana la vida algunas familias, que son paradójicamente los que menos posibilidades tienen de pasar la verificación, a los que multan más porque no están en buen estado, etcétera. Pero me parece que estos impuestos, digamos, parejos, con montos únicos, son muy regresivos. Es decir, termina subsidiando incluso a quien tiene un auto de lujo, un auto caro, a quien consume más. Tendría que ser progresivo y decir, ok, claro, si vamos a hacer un subsidio o un impuesto, lo que sea, por lo menos diferenciar entre modelos y lo primero que debemos preguntar es a qué es lo que estamos castigando con el impuesto, porque finalmente el impuesto es un castigo, ¿no? Claro. Una imposición. Es el espacio que utiliza, ¿no? Si lo vamos a hacer por metro cuadrado, como el predial, ¿no? Porque pues, no, también decir, oye, ¿por qué va a pagar lo mismo un carro grande que usa más espacio? Es lo que contamina, ¿no? Durante mucho tiempo. 4, 6, 8 cilindros. Era al revés. Los coches nuevos pagaban, los coches viejos que contaminaban más no pagaban la tenencia, ¿no? Entonces, mientras no haya una política clara de qué es lo que queremos incentivar y desincentivar, ¿no? O castigar, pues la verdad es que me parece que todo lo demás es muy errático, ¿no? ¿Qué ciudad queremos? Y a partir de eso, ¿qué cobramos? Y hay una potencial, digamos, crisis social o al menos inconformidad social que pudiera surgir al aumentar la verificación. Evidentemente, los operativos de la policía vial pues tendrá que obligar a la gente a verificar, ¿no? Entonces, hay una base de automóviles que según el gobierno del estado es el 12% que no pasaría la verificación ni con reparaciones ni con nada. Son estos autos chatarra. Sin embargo, esos autos son muy importantes, sobre todo para pequeños comercios, para tareas productivas en los tianguis, para, digamos, todas esas carcachitas que utiliza mucha gente como herramienta de trabajo, ¿sí? No van a pasar la verificación. Y eso pues va a traer también una crisis porque al final si lo sacas de circulación, ¿con qué van a trabajar estas personas? Pero si les das más subsidio y más dinero como intentó el gobierno anterior, ¿no? Que les daba 20,000 pesos por unidad para chatarrizar y que pudieran sacar un crédito para otra, ¿no? En realidad lo que está haciendo por otro lado es incentivando el uso del automóvil. Entonces me parece que sí, el tema de la verificación no está bien aterrizado. ¿Qué queremos, Diego? Y creo que en eso das en el clavo. Sí, hasta que no sepamos para qué es, ¿no? Sí. Es decir, vamos a bajar la contaminación,
Sí. vamos a bajar el el uso del tráfico, la automóvil. congestión. Ahora- Hay muchas cosas. Y una cosa es, digamos, el diseño de política pública o del programa. Y otra cosa es su implementación. A mí me parece que en el lado de la implementación, cuando se trata de hacer que, digamos, imponer la sanción, el que no verifique, el que no cambie su placa, el que no... ¿Qué haces? ¿Lo vas a hacer realmente? Porque ahí es donde truenan muchos de estos programas y políticas, porque ya la autoridad dice, no, mejor no, porque hay irritación social. Claro, porque si aprietas y entonces demasiado... mandas el incentivo contrario. Ah, yo ya verifiqué, el otro no y no le pasó nada, pues yo no vuelvo a verificar. Es un poco lo que le pasó al A ver. CIAPA. Dejo de pagar el agua y no me pasa nada, porque no me la van a cortar. Entonces se vuelve un circo. Entonces desincentivas incluso la cooperación y digamos la cooperación social para cumplir los programas. Si el tema fuera ambiental, como dices, Diego, por ejemplo, las motocicletas contaminan más, ¿no? Es decir, una motocicleta es altamente contaminante y además tenemos ya un problema de salud pública con accidentes y con el desorden vial, ¿no? Más, porque O sea, las más sí, pequeñas. claro. Las que mezclan aceite en la gasolina son las más contaminantes. Claro, Son motores claro. Una moto grande contamina mucho menos. Claro, ¿no? claro. Y son cada vez más. Entonces, a ver, si realmente estuviéramos preocupados por la calidad del aire, pues bueno, deberíamos también tener una política, ¿no? Con respecto a las motocicletas. Y al transporte público. Y al transporte público. Creo que ahí no va... Va a ser el tema de este sexenio en el ámbito local. Pero bueno, vamos a la siguiente sección de Pónganle el nombre. Está divertida, este personaje del que vamos a hablar mucho este año. Vamos a ver. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Knock, knock, open the door, Mexican president. Usted, póngale el nombre. Bueno, ahí tiene usted a Van Pipe, digamos, monero, videasta. ¿Qué vendría siendo un creativo de las redes sociales? Hay que decir nada más, a lo mejor muchos no entienden la referencia, es la escena culmen de la película El Resplandor, cuando Jack Nicholson, que era el gran actor de esa película, va y derrumba con un hacha la puerta donde está su mujer. Y su hija, una mujer, por cierto, también muy, muy delegada, igual que Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí, hay un par. Empieza el niño a decir Red Room, que es murder al revés, ¿no? Es una escena muy dramática. Y donde el actor dice, Piggy, Piggy, where are piggies, ¿no? A la casa de los cerditos. Sí, no, me parece, es el resplandor de la bomba atómica que viene con el 20 de enero, con Trump, ¿no? Así es. Bueno, pues ahí tiene usted ¿Cuál el nombre? No sé. ¿Qué nombre le pusieron? El Resplandor Región 4. El Resplandor está bien. Está bien, vámonos pues. Bueno, con esto nos vamos de este segmento. Volvemos en un instante más, no le cambie. Seguimos Con Todo Respeto. Volvemos. Okay. El gobierno de México ha anunciado la creación de Olinia, una nueva armadora de vehículos eléctricos que producirá 3 modelos de mini vehículos con precios entre los 90 y los 150,000 pesos. Este proyecto busca promover la movilidad urbana sostenible y fortalecer la industria automotriz nacional. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la adopción de autos eléctricos en México enfrenta desafíos. Los principales obstáculos identificados son los altos precios, la falta de infraestructura de carga y la escasa información disponible. Como comentábamos hace un momento, esta es la nueva aventura del gobierno mexicano, meterse a la construcción de autos eléctricos, ¿no? Apoyado por CONACYT,
con recursos del Estado y recursos privados. La gran pregunta, como bien veíamos en la cápsula, es, uno, si es sostenible con la infraestructura que hay en este momento para autos eléctricos, quizás esto pueda crecer. Y la otra gran debate que dicen los ecologistas es que efectivamente pues los autos eléctricos no contaminan en la ciudad, pero contaminan allá donde se produce la electricidad, porque México sigue generando electricidad cara y sucia. Claro, es contradictorio la iniciativa de la construcción, del desarrollo de autos eléctricos cuando el modelo de generación de electricidad en el país es contaminante, es oscuro, es del pasado. Es decir, quizá, y quiero pensar en positivo, este anuncio permita que la Secretaría de Energía, que sí es una convencida de las energías limpias y renovables, pueda tratar de darle coherencia a su mandato y a las políticas públicas de su sector para que en ese aspecto al menos sí hay un viraje y un cambio de modelo. Creo que la propia Sheinbaum está convencida de eso, pero otra vez, las narrativas que le heredó el expresidente López Obrador en este y en todos los demás aspectos son muy difíciles de revertir o cambiar porque en eso se sustenta prácticamente su gobierno, su legitimidad, su credibilidad. Entonces creo que al menos en este aspecto viene un cambio, hay indicios de que va a haber un viraje importante en ese sentido y creo que eso le podría dar coherencia a la creación de una iniciativa de esta. No creo en esta iniciativa, ya lo comentamos, me parece que es demasiado riesgoso, no hay elementos como para pensar que pueda ser factible, exitoso y demás, pero por lo menos es una iniciativa que va en la ruta correcta. Peor sería pensar en algo como otras obras prioritarias del expresidente López Obrador que sí van en sentido opuesto. Sí, fíjate que, a ver si yo voy a hacer un poco como abogado del diablo de este proyecto, porque, a ver, tú ves los analistas y en este tipo de paneles diciendo no es viable, lo que discutíamos un poco, que me parece que sí es un debate, si el Estado debe o no meterse a ese tipo de tareas, si presupuestalmente hay suficiente en las arcas públicas para invertir, pero pasa un poco, puede pasar, si le sale bien a Sheinbaum, como los programas sociales, ¿no? Así que todo el mundo decía que eran electoreros, que era demasiado dinero, que estaban dejando de dar recursos para otros proyectos, para los programas sociales, pero el momento en el que le hacen la transferencia al ciudadano, ¿no? Cambia la historia ahí, ¿no? La historia la tenemos con una votación histórica de Morena en esta última elección. Entonces, imagínate, hay 3 tipos de vehículos los que va a ser, lo estaba viendo en la mañana, ¿no? Uno es para estudiantes, dirigido a estudiantes, que están en rangos allí de, creo que 150,000 pesos, y lo que explicaba la presidenta es que va a ser difícil mantener ese costo por algunas tecnologías que deben traer, pero bueno, lo van a intentar, ¿no? El otro tipo de vehículo sería para tipo transporte, como mototaxis o como transporte público, ¿no? Y el tercero, que me parece ese muy interesante, es para el transporte de mercancías, ¿no? De pequeños como negocios, de última milla, que platicábamos incluso en el segmento pasado, que incluso son el tipo de vehículos y el uso que le dan estos, digamos, trabajadores que probablemente reprueben la verificación en Jalisco, ¿no? Entonces, imagínate todas las necesidades, si le sale bien, que atiende, ¿no? Dando vehículos en ese sentido. Yo entiendo que puede haber como un montón de suspicacias con respecto al presupuesto, con respecto a la viabilidad, con respecto al hecho de meter más autos todavía en las ciudades, pero si tú le das a un estudiante, a un trabajador, ¿no? A un chofer su auto, pues a mí me parece que le resuelves en gran medida. No se lo vas a dar, se lo vas a vender. Se lo vas a vender, pues. Y la gran pregunta ¿no? es, uno, si lo van a lograr sacar a ese precio. Que ese es el primer reto, claro. Que sea una empresa que sea una empresa productiva, que no sea subsidiada. Porque otra vez, subsidiar autos en vez de subsidiar transporte público me parecería un grave error. Que por ahí va a ir, yo creo. Y la otra es, si a ese precio van a tener los estándares de seguridad que exige el gobierno mexicano. Que de hecho ese era el dilema, porque entiendo que es muy costoso las bolsas de aire. O sea, todo el esquema de seguridad. Son como 70, 80 mil pesos de las puras bolsas de aire. El sistema de absorción de golpes, etcétera. Claro. Porque son chiquititos, son muy cuando frágiles. llegó pequeños. Un auto chino, si no me equivoco, que trajo alguna empresa. Salinas, ¿no? Y un auto hindú. Ni siquiera chino, hindú. Indio.
indio que trajo Sí, no, sí. no le permitieron venderlo porque no cumplía con el estándar de seguridad. Claro. Y fue por eso no funcionó. Claro, yo me quería centrar justo en este punto de que si no es una empresa productiva que realmente dé resultados, entonces estamos hablando, como lo acaban de cambiar en varias de las empresas del Estado, empezando por Pemex, que ya no tiene que ser productiva, que ya nomás tiene que ser una empresa paraestatal, y eso le puede permitirle operar Ganar dinero. deficitariamente y gastar dinero. Si le dan esa margen, esa libertad a esta empresa, entonces puede terminar subsidiando autos en detrimento del subsidio del transporte público, y sería una gran paradoja, un poco como los programas sociales que, si bien resuelven carencias por su cariz electorero, clientelista y demás, terminan siendo más contraproducentes porque no generan productividad ni muchas cosas que se esperaría de un programa social. Entonces, Y porque el gasto de salud ganas se viene para elecciones, abajo, etcétera. ganas elecciones, pero no necesariamente Sí, ganas... pero yo creo que sí, ¿no? El impacto de la venta de autos es difícil que se vincule con el auto que me dio el gobierno, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué sucede? Por lo pronto vamos al siguiente tema, un tema local que tiene que ver con el presupuesto del estado de Jalisco. La reciente aprobación del presupuesto estatal de Jalisco ha generado tensiones significativas dentro de la bancada de Morena. La presidenta estatal del partido, Erika Pérez García, anunció el inicio de un proceso de expulsión contra la diputada Brenda Carrera y el consejero estatal Sergio Martín Castellanos, quienes votaron a favor del refinanciamiento de la deuda pública estatal. Una decisión que, según Pérez García, contraviene los principios del partido. Ahora sí que ecos de aquellas grillas, sigue todavía el tema de la votación el mes pasado del presupuesto para el estado de Jalisco, y lo que evidencia es esos digamos, problemas internos que tiene Morena. Parecería un error de entrada expulsarlos para ponerlos en las manos de una bancada distinta. Lo más probable es que sería Movimiento Ciudadano, ¿no? Es decir, Claro. es regalarle 2 diputados a Movimiento Ciudadano que ese no tiene y facilitarle, digamos, pues el tránsito en el Congreso. Fíjate que, pues creo que es producto también de la falta de disciplina partidista, de unidad de Morena en Jalisco, ¿no? Que son como, pues prácticamente pequeñas tribus, y en este momento hay un líder de esa tribu que es Carlos Lomelí, y que prácticamente es el que negocia gran parte de lo que se decide y se va a decidir en el Congreso de Jalisco, porque además tú dijeras, bueno, la visión es votar siempre a favor de aspectos que tengan que ver con el beneficio de los ciudadanos, evitar la deuda, mejorar los servicios, ponerle un dique o contener el ejercicio de poder del Ejecutivo. La verdad es que a mí me parece que no hay visos de que pudiéramos tener una legislatura con una oposición como lo imaginamos y como lo soñamos hace 6 meses, ¿no? Yo creo que tiene que ver con un poco de bluff. No creo que al final se tomen esos resolutivos ni que expulsen a nadie. Es una manera como de, digamos, refrendar su vocación o su posición de oposición y decir, nosotros somos distintos, estamos en contra, y también un poco un escarmiento para que mandar un mensaje al resto de los diputados. Al final la va a reconvenir a alguien más de México, va a terminar en la bancada como siempre, y efectivamente sería un contrasentido regalarle un diputado al oficialismo. Yo lo que creo es que muchas de estas votaciones efectivamente no son muy consistentes. Es decir, de pronto para un tema se ponen de acuerdo y para un tema muy parecido están en total desacuerdo. Tiene que ver con, digamos, no solo cuestiones coyunturales, intereses muy puntuales, sino también un poco esa volatilidad de la política que la vuelve en un sentido negativo muy impredecible, donde no queda claro por qué en estas sí van y no. Históricamente Morena había estado votando con el oficialismo muchas de las cuestiones más importantes del Estado. De hecho, se decía que era una oposición mansa, subordinada, entreguista, y de pronto ahora quieren votar distinto, cosas que antes venían votando juntos.
No queda claro qué pasa realmente en esa salchichonería que es el Congreso, ¿no? Fíjate, o sea, el ejemplo perfecto es lo que pasó con la legislatura anterior, con Chema Martínez. Es decir, Chema Martínez, como morenista, negoció todo lo que pudo y lo que le benefició con el gobierno en turno, es decir, con Alfaro, el aumento de presupuesto a los partidos, la deuda de Alfaro, es decir, estuvo intercambiando fichitas hasta que se cansó y en algún momento dijo, ya hasta aquí, ¿no? Ahora ya soy oposición. Me parece que es el destino. Sí, cuando quiso ser ¿no? Literal, así fue. Entonces no va a ser algo distinto en esta ocasión, ¿no? No va a ser algo distinto. Ahora, el tema es cuando tú tienes un partido que es decir, la presidenta siempre aparece con Carlos Lomelí detrás. Claro, ¿no? claro. O sea, eso me parece que es un error estratégico, ¿no? Sí. Y lo que evidencia de también elemental es imagen. Esos problemas que hay al interior de Morena, que es lo que ha provocado que Morena tenga mucho mejor siempre marca que votación, claro, ¿no? Claro, y luego preguntan qué pasó con los votos, ¿no? De por qué no tuvieron los votos que ellos creían que debían de tener. Y yo creo que la explicación mucho está ahí, en esa incapacidad que tiene Morena, Jalisco todavía, de convertirse en un partido con una visión mucho más clara, mucho más centrada en qué quieren como partido, claro. Una visión estratégica. Y lo que me llama mucho la atención o me sorprende es que ningún presidente de Morena, ¿no? ha logrado poner orden, ¿no? O sea, Mario Delgado medio intentó, ahora María Luisa Alcalde, pero es una marcota que no ha podido ponerse de acuerdo consigo misma en Jalisco, ¿no? Lo decía, son muchas tribus y que se están peleando, entonces es un revoltijo difícil de entender. Además son perfiles, lo que yo estuve revisando de los diputados de Morena, son perfiles que no necesariamente vienen como de luchas sociales, no, es decir, son el compadre, la licenciada, amiga del diputado, del político, ¿no? Es decir, no tienen una formación y una vocación política y social. Eso me parece que pues no hay pegamento para esa bancada. Excepto Miguel de la Rosa, que entiendo que es un poco más de izquierda, que por eso lo nombraron. Pero los demás tienes toda la razón. Sí. Es el contacto, el compadre, el conocido, el de la chamba. Son cuotas de cuadros. Claro. ¿No? Sí. Las cuotas de Lomelí, las cuotas de la UDG, las cuotas, ¿no? El que forjó su caminito solito en Tlaquepaque, ¿no? Alberto Alfaro, ¿no? Sí, entonces hay que ver de cara a la elección intermedia, donde, bueno, ya no comentamos, pero la gran noticia es que Villanueva no se va. Ah, cierto, cierto. Es decir, el rector de la Universidad de Guadalajara, que se iba a ir, ¿verdad? Nunca lo dijo oficialmente, pero prácticamente se despidió. Adelantaron la elección de rector justamente porque toda la expectativa es que se iba a la subsecretaría, ¿no? Ayer anuncia que no se va, que se queda a terminar el periodo, lo cual no significa si lo que está haciendo Claudia Sheinbaum es posponer el cambio de los subsecretarios, que es la estructura de López Obradorista incrustada en el gobierno, o simplemente ya no lo sobra. En el caso de la Subsecretaría de Educación Superior, hay una encargada de despacho. En realidad, un poco todavía está, digamos, vacante esa posición, pero yo creo que tiene que ver más con un tema de las negociaciones y los acuerdos de los siguientes niveles y posiciones que se van a repartir en la Universidad de Guadalajara. Es decir, está resuelta la Rectoría General, pero hay 27 posiciones bien importantes donde ahí se van a definir los pesos y contrapesos de las distintas tribus de la universidad, de los clanes del Sanedrín. El caso es que el rector no se va por lo pronto de subsecretario, se queda hasta el 31 de marzo. El día 1 de abril ya Carla Planter tomará posesión como la nueva rectora. Vámonos, muchas gracias por habernos acompañado. Es el primer programa del año aquí, con todo respeto. Que tengamos todos un muy buen 2025. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. David, Jonathan, gracias. Un gusto. Hasta luego.